la oportunidad que me da asamblea, asamblea Un Nuevo Comienzo. Gracias porque yo soy parte de asamblea también. Entonces, verdad, gracias de todas maneras porque yo sé que es un privilegio. Para mí es un privilegio y una gran responsabilidad porque la palabra del Señor es densa, tiene propósito, es viva, hay vida, y entonces de esa manera uno tiene que también tomar la verdad primero para uno y luego cuando uno la va a compartir. El tema que le he titulado a esta enseñanza es Cuida tu llamado. También le podríamos poner Cuida tu manto. Y he basado esta enseñanza en Primera de Reyes 19:19. Vamos a leer un versículo y luego vamos a estar leyendo otros versículos. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Primera de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. Te pido que tú nos ayudes, nos abras el entendimiento, Señor, y que esta palabra sea efectiva, Señor, en nuestras vidas, que dé fruto al 100 por 1 y que tú, Señor amado, nos hables a través de ella, Padre. Tu palabra es viva y eficaz y nosotros abrimos el corazón para que tú hagas lo que tú necesitas hacer en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El profeta Elías estaba pasando por una situación muy difícil, un momento de persecución, un momento, una crisis emocional. Él estaba huyendo de Jezabel y más adelante, anteriormente en el versículo 18, narra de que él se había metido en una cueva y de que él, por el temor, ¿verdad? Por la persecución que estaba teniendo, se mete en esa cueva y huye, olvidando, ¿verdad? Que él tenía un gran llamado, pero como todo hombre de Dios y mujer de Dios, estamos sujetos a pasiones, porque dice la palabra que él estaba sujeto a pasiones. Entonces, él tuvo temor, él tuvo miedo, él tuvo angustia, ¿verdad? Y eso es normal en los hijos de Dios. Así es que no lo vamos a poner tan alto porque ¿verdad? Todos los hijos de Dios hemos pasado esos tiempos de tribulación. En ese aspecto no lo vamos a poner tan alto, pero sí, él fue un hombre con unción, con llamado, un hombre que era prácticamente de su época, ¿verdad? El gran evangelista, el profeta, el que hacía grandes milagros y prodigios. Y miren que allí a él se le da la orden de que unja a su sucesor. Y a mí esto me da una pauta de que todos nosotros debemos de añorar, ¿verdad? Dejar una herencia espiritual y pasar ese manto o pasar la batuta o pasar la antorcha. Entonces, esto es lo que estaba haciendo Elías con Eliseo. Entonces, aquí de inmediato Eliseo reconoce que lo que a él se le estaba poniendo en ese momento era un llamado, que se le estaba poniendo un manto, que se le estaba poniendo sobre él una unción, un llamado, un propósito, y él lo toma de inmediato. Él no ni lo piensa dos veces, y sabemos de que este manto representa la palabra del Señor. Este manto representa la unción, este manto representa la cobertura espiritual. Amén. Entonces, en Números vamos a encontrar lo que significaba el manto, y vamos a ir a Números para que tengamos en sí el contexto de lo que significa el manto. El manto, perdón, significa. Vamos a leer Números 15:38. Amén. Dice así. ¿Lo tienen con ustedes?
15:38. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente, permítanme, creo que no les estoy dando el versículo que es. Números 15. No, no lo tengo, pero dice la palabra del Señor que en el manto, en los bordes de este manto, iban a ellos a entretejer un cordón azul. Y esto significaba la ley del Señor, la palabra del Señor. Amén. Entonces, este manto para él significaba la palabra de Dios. A él se le iba a dar esta autoridad de poder andar en la palabra del Señor. Entonces, el manto en sí, amados hermanos, significa la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, esa responsabilidad de honrar la palabra del Señor, de cumplir la palabra del Señor y de recordar la palabra del Señor, porque allá hay números, yo creo que tengo mal la cita acá porque no lo encuentro, allá hay números, dice de que eso les iba a recordar a sus hijos de lo que representaba la palabra del Señor. Y si ellos recordaban la palabra del Señor, ellos iban a mantener su corazón, ellos iban a mantener su vida libre del pecado. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra y la recordamos, la meditamos, cuando nosotros el Señor nos llamó, Jesucristo nos hizo ese llamado a seguirle, nosotros adquirimos el manto de justicia, nosotros adquirimos el manto de gracia de esta nueva dispensación que es la dispensación de la gracia. Imagínense que hubiéramos estado en estos tiempos del Antiguo Testamento donde la presencia del Señor estaba sobre algunos, la unción, el Espíritu Santo estaba sobre algunos, no estaba sobre todos. Entonces, Eliseo tenía una gran responsabilidad y él, reconociendo la gran responsabilidad, en ese momento dice de que allí él araba y tenía sus bueyes, tenía 12 bueyes y delante de él dice que él tenía, también estaba arando, estaba trabajando la tierra, era un hombre como nosotros que tenemos nuestras ocupaciones, como un hombre común, ¿verdad? Y corriente. En esos tiempos, el tener bueyes era una persona que tenía, es como que hubiera tenido ahora una agencia, ¿verdad? Allí de agricultura, porque el hecho de que tenía bueyes quería decir de que tenía tierras, tenía terrenos. Entonces, a él no le importó dejar su vida cómoda por seguir el llamado. Y dice aquí más adelante, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo, estoy leyendo el versículo 20, en pos de Elías. Y le dijo, te ruegue que me dejes besar a mi madre y a mi padre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y aquí en mi Biblia tengo las referencias y estas referencias me transportan a los evangelios, al libro de Mateo y de Lucas, y habla del llamado que el Señor le hace a uno de sus discípulos. Entonces, Eliseo dejó todo lo que tenía. Él mató a estos bueyes, dio de comer y prácticamente él cerró su compañía, él cerró su negocio, él cerró, ¿verdad? Su agencia que tenía de agricultura. Entonces, muchas veces, hermanas, el precio del llamado es grande. Muchas veces el precio, nosotros vemos qué es lo que voy a dejar si yo sigo a Cristo. Voy a dejar amistades, voy a dejar negocio, voy a dejar familia, porque mire, él está diciendo que le dé permiso de ir a besarlo nada más a su padre y a su madre. Entonces él le dice, ve, pero vuelve de regreso. Entonces el llamado que Eliseo sintió fue un ardor en su corazón. A él no le importó dejar nada, padre, ni madre, ni empresa, ni dinero. Y dice que le servía. Y si nosotros seguimos más adelante leyendo, este hombre
este hombre sintió la convicción y sintió que él no podía desprenderse del profeta, porque como les digo, este profeta era grande en esos tiempos. Mire, donde iba Elías, allí estaba Eliseo. Él no se despegaba de Elías porque quería esa unción. Él sabía que había llamado y fue tan audaz y fue tan perseverante que hasta el final le dice, dame del doble de tu espíritu. Y mire, allí más adelante, si ustedes siguen leyendo, dice que Elías iba a Betel y luego le dice, ¿verdad?, al profeta que se quedara, que se quedara allí y él iba a ir y él le dice Eliseo, tan ciertamente como vive Jehová y como vive tu alma, yo ciertamente no te dejaré, le dice Eliseo, ¿verdad? Y luego Elías quiere ir a Jericó y le dice las mismas palabras, ciertamente no te voy a dejar, donde vayas tú, voy a ir yo. Y luego otra vez, ¿verdad? Elías va al Jordán y Eliseo insiste en acompañarlo. ¿Qué nos habla de esto? Que cuando el Señor nos llama, nosotros como hijos de Dios debe de haber una evidencia en nuestra vida, debe de haber un distintivo en nuestra vida, una marca bien específica. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como ya nuevos, ¿verdad? Nuevas criaturas en el Señor. ¿Cuál es nuestra distinción? ¿Somos cristianos que menguamos, que dejamos fácilmente la obra, que dejamos fácilmente la iglesia, que dejamos fácilmente nuestro llamado? ¿O somos como estos Eliseos que insisten hasta lograr lo que el Señor le dio cuando Elías lanzó su manto sobre él? Allí le hizo el llamado. Entonces, una de las distinciones o características de un cristiano o una mujer de Dios o un hombre de Dios es de que son persistentes en lo que buscan en el camino del Señor. Un distintivo también es un hombre o una mujer que honran la palabra del Señor, porque este manto significa cobertura, palabra, estar bajo autoridad, estar bajo unción. También algo que distingue a un cristiano que es realmente, que está siguiendo su llamado, es esa persona que se somete a sus autoridades eclesiásticas, a sus autoridades, a sus pastores, a sus líderes, porque este hombre, Eliseo, él quería estar con su maestro, quería estar al lado de él y no perderse ninguna de las grandes hazañas que hizo el profeta. Para él este era un tiempo de aprendizaje. Entonces, a mí esta enseñanza de Eliseo y Elías me habla de un hombre que le creyó al llamado del Señor y de que tanto así honró ese llamado que hasta el final, ¿verdad? Llegó de la mano de su maestro. Esto es una simbología de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos de que Él es nuestra mirada, que en Él tiene que estar nuestra mirada, puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. También un ejemplo de esto es de este tipo de hombre fue Moisés. Moisés dice que por la fe él no quiso llamarse ya más hijo de la egipcia y él prefirió, dice, sufrir el vituperio de Cristo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Si van conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Aquí lo tengo anotado. Lo vamos a encontrar en Hebreos, el capítulo 11, versículo 23. La fe de Moisés. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Otra hazaña, ¿verdad? O otra característica del cristiano, otra evidencia del cristiano es que su mirada está puesta en lo eterno, en el galardón. Está puesta su mirada en lo invisible, dice más adelante. El versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Se sostuvo viendo a lo invisible. El Hijo de Dios, el verdadero creyente, el que ha decidido seguir a Cristo, mira lo eterno, mira al invisible, a lo que no es como si fuese. Y esta fe de Moisés, esto lo caracterizó a él. También sabemos, ¿verdad? El padre de la fe, que fue Abraham. Y mire, el Hijo de Dios siempre va a honrar su palabra. En Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando nosotros honramos la palabra, cuando la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón, esta palabra, cuando es una palabra que ha sido revelada de parte de Dios, cuando en una iglesia, ¿verdad? Hay palabra de Dios, que es palabra viva, palabra que sustenta, que nutre el alma, que quebranta, ¿verdad? La piedra el corazón de piedra y transforma el corazón de carne. Esta palabra hace que nuestra mente se abra y que esta palabra también en el corazón sea transformada. Por eso que la palabra da libertad, da sanidad, da restauración. Y el Hijo de Dios que decide seguir al Señor, se apega a estas palabras, se apega a las promesas de que nosotros vamos aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque dice la palabra los sana y los libra de la ruina, ahí en Salmo 107. Y fíjense, amados hermanos, de que cuando un hijo de Dios honra la palabra del Señor, el Señor lo honra en su tiempo. Puede estar en cierto tiempo en anonimato, como lo estuvo con David, como lo estuvo con José, como lo estuvo con Eliseo, tiempos donde no se sabía nada de ellos, nadie los conocía, porque en el anonimato, allí en esa intimidad, en lo secreto, el que ama la palabra, al final, ¿verdad? Del tiempo, el Señor honra a sus ministros, el Señor honra a sus hijos, el Señor honra la fe del creyente. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, hermanos, él menospreció la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Samuel 15, ahí vamos a encontrar cuando el Señor le habla a través del profeta, le habla y le dice de que él lo iba a destituir de su llamado, del reino lo iba a destituir. El capítulo 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, de que este hombre, Saúl, estaba en rebelión porque no estaba escuchando la palabra del Señor, no había hecho caso de la palabra del Señor. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado los mandamientos de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Voy a pausar ahí un ratito nada más. Cuando nosotros preferimos seguir
¿verdad? Hacer caso a lo que dicen los amigos o la familia. ¿Por qué vas a la iglesia? Mira, te están llenando de cosas la cabeza, te están llenando, te están lavando el cerebro, le dicen a uno, ¿verdad? Y uno prefiere escuchar esas voces y teme quedarse sin familia, teme quedarse sin amigos, teme quedarse sin padre, sin madre, porque el profeta Eliseo lo que hizo fue que dejó padre, madre y propiedades y riquezas. Y mire, fue lo contrario del rey Saúl. Dice que él temió por el pueblo y consentí la voz de ellos. Y le dice en el versículo 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Aquí vemos el manto que significaba la cobertura. Ni tan siquiera pudo tocarlo porque el manto se rasgó. Y mis hermanos, cuando yo leí esta porción, yo me estremecí bastante. Me estremecí, me entró un miedo, pero no un miedo de eso, sino que un temor ante la palabra del Señor, porque tenemos que tener reverencia por la palabra del Señor, por lo que el Señor nos habla a través de sus siervos y de sus siervas. Versículo 28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Viene a ser destituido por alguien mejor que él, por el hecho de no haber honrado la palabra del Señor. Imagínense, hermanos, que este velo se rasgó. Le estaba diciendo el Señor, ya no tienes parte de mi reino, ya no tienes parte conmigo ya. Y dice la palabra del Señor que aquí ya nunca más el profeta volvió a ver a Saúl, nunca más, porque el profeta significaba la presencia misma de Dios. Entonces nosotros, nuestro distintivo tiene que ser que la presencia de Dios va con nosotros y donde vayamos, ¿verdad? Qué difícil sería que a nosotros no se nos reconozca ni tan siquiera por nuestra forma de hablar que nosotros somos hijos de Dios. Imagínense el testimonio que nosotros estamos dando cuando no hay un distintivo, cuando no hay una característica, algo que diga, ella es diferente, él es diferente. Yo voy a ir con esta persona porque cuando yo veo a esta persona, a esta mujer o a este hombre, trae paz a mi corazón y yo puedo ir y pedirle oración, yo puedo confiar en esta persona. Imagínense el testimonio que nosotros damos cuando nosotros no honramos la presencia del Señor, cuando no honramos la palabra del Señor. Entonces, el manto significa la presencia, la cobertura, la unción de Dios. Aquí incluyen muchas cosas, hermanos. Aquí incluye unción, porque en estos tiempos, hermana, no se puede hablar de santidad porque la gente se ofende cuando uno habla de santidad. Ya en los sermones, ¿verdad? Ya no se habla de la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Porque, ¿qué pasa? Que la gente se va. A la gente no le gusta escuchar que hay requisitos que cumplir para poder entrar al reino de Dios. Y el ministro el ministro de Dios, el líder, tiene que predicar la palabra, aunque no le agraden a los demás, que no sea como Saúl, que por complacer a la gente dejó ir y deshonró la palabra del Señor y dejó ir su reinado. Su reinado lo perdió por no cumplir porque tuvo miedo. Entonces, es mejor, hermanos, quedar bien ante el Señor que quedar bien ante los humanos, ante la gente, ¿verdad? Porque el que nos va a dar el gran galardón, el que nos va a dar lo que por ahorita es invisible, que se va a hacer visible, ¿verdad? Cuando estemos ante su presencia, es el Señor. Entonces, nuestra fidelidad, nuestra búsqueda de la santidad, nuestro cuidado, ¿verdad? De ese llamado, de ese ministerio que el Señor nos ha dado, agarrémoslo como lo hizo Eliseo.
Tomémoslo y no soltemos a Jesús, no quitemos la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agarrémonos fuertemente, que aunque nos digan no vayas, yo sí voy a ir, yo sí voy a estar en la iglesia, yo sí voy a servirle al Señor, yo voy a hacer todo lo posible, aunque tenga que dejar, ¿verdad? Padre y madre, porque mire, hermanos, ejemplo estamos viendo aquí en la palabra del Señor. No quiere decir, ¿verdad?, que todos vamos a olvidarnos de nuestros padres y de nuestra madre, ¿verdad? No, no lo vamos a tomar de esa manera, sino que vamos a honrar ese llamado. Vamos a honrar la presencia del Señor. Amén. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Espero que sea de bendición y que el Señor, ¿verdad?, nos siga hablando a través de todo esto que Él está haciendo en estos tiempos y todo lo que ha pasado, que sirva para, al contrario, ¿verdad?, agarrarnos más de la promesa del Señor, de ese manto, de esa cobertura, de esa presencia del Señor. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano.